La gran documentalista. El viernes 13 de diciembre, el destino le regaló un clavo más a Carlitos. Lo que debía ser su gran resurrección como periodista, con audiencias globales y medios internacionales pendientes, terminó en un fiasco tan monumental que lo convirtió en objeto de burla mundial. Los chistes no tardaron en inundar todos los espacios donde la gente pudo ver y escuchar la transmisión, y su imagen se propagaba con el punchline en decenas de idiomas. No seas como Carlitos. La caída fue rápida y dolorosa. Carlitos, una vez considerado uno de los periodistas más prometedores de Hispanoamérica, no valía una peseta. Consumido por la vergüenza y la depresión, se repetía a sí mismo una y otra vez el viejo dicho alemán: cuando las cosas están mal, se pueden poner mucho peor. Había caído tan bajo que apenas sobrevivía con su pensión en una pequeña casa a los pies de un volcán muerto, en medio del frío montañoso. Sus únicos compañeros, el viento, las vacas y un gato descarado que siempre se comía la mitad de su atún. La pluma brillante de Carlitos estaba apagada. Diógenes, el hombre que lo había hundido con su poema de la sopa de mondongo, continuaba su vida como si nada hubiera ocurrido. Después de declamar aquellos versos y recibir el abucheo de la multitud, había presenciado cómo Carlitos, enloquecido, lo perseguía a él por todo el escenario, intentando enlazarlo con el cable del micrófono, mientras el público rugía, como si de una corrida de toros se tratase. Los encargados del teatro sacaron a Carlitos en ambulancia, con la presión baja y temblando de cólera. Esa misma noche, cuando todo el mundo había abandonado el teatro, unas 15 personas se quedaron cerca del escenario, curiosas, observando a Diógenes. Uno de ellos, con una mezcla de timidez y fascinación, le preguntó: ¿Tiene más poemas para leer? Diógenes, sorprendido y con una sonrisa traviesa, accedió. Se sentó en el borde del escenario y comenzó a declamar sus más exquisitos versos sobre el chayote. Continuó con pianguas vivas, hizo una disertación titulada El Capitán Garrapata y cerró con un poema sobre la prostitución de los aguacates. No hubo aplausos ni risas, solo el retintín de sus palabras galopantes por todo el teatro vacío, mientras los gaffers recogían los cables y apagaban las luces. Finalmente, alguien del grupo preguntó lo que todos estaban pensando: ¿y de verdad tiene contacto con los marcianos? Diógenes recogió su cuaderno, metiéndolo en su bolso desgastado, y refunfuñó: ¿Para qué quieren hablar de eso? No pueden ni manejar estos textos. ¿Cómo van a poder manejar otras verdades? Salió del teatro, pero no sin antes ser detenido por Graciela, una documentalista de unos 30 años. Ojos verdes, cabello corto, cargando un bulto naranja. Se presentó con una sonrisa, le entregó su tarjeta y le explicó que le encantaría conocer más sobre su historia. Diógenes la miró con detenimiento, sacó un papel arrugado de su bolso y anotó sus datos. «Estamos conectados», le dijo con esa sonrisa enigmática, y se perdió en dirección este sobre la avenida del Libertador Juan Manuel Mora Porras. Viernes 25 de diciembre. La radio apenas lograba mantenerse en la frecuencia adecuada. Carlitos había muerto. El mundo entero anunciaba su fallecimiento. El gran reportero, una vez promesa del periodismo hispanoamericano, se había quitado la vida, ahorcándose en un gigantesco árbol de mangos. La carta que dejó era simple y brutal: estuve muerto en vida por muchísimo tiempo. Graciela y Diógenes escuchaban la noticia desde la universidad, en un pequeño espacio, escondido o perdido entre las facultades de Química y Medicina, un lugar estrecho y polvoriento que, en otro tiempo, había sido la biblioteca de un curso extravagante: Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género cuánticas. Después de escuchar los detalles de la vida y muerte de Carlitos en aquella vieja radio que apenas se mantenía unida con cinta metálica, Diógenes apagó el aparato y le recordó a Graciela que,
aunque estaba dispuesto a hablar de todo, una sola condición: nunca hablaría del lugar en el que vivía. Era sagrado. Graciela asintió con extrañeza y sugirió grabar una primera conversación antes de traer cámaras y luces. Diógenes aceptó, y antes de que ella pudiera formular sus primeras preguntas, comenzó a hablar. Graciela encendió la grabadora apresurada y el micrófono apuntó hacia él. Diógenes empezó a describir sus encuentros extraterrestres, señalando el lugar exacto donde Carlitos había tomado nota de lo mismo. Carlitos, según Diógenes, estaba tan poseído por sus delirios de grandeza que, en lugar de escuchar con atención su relato, fantaseaba en voz alta con dar entrevistas a la BBC, Radio Netherlands y The New York Times. Lo más doloroso para Diógenes fue que Carlitos ignoró por completo su historia sobre lo mucho que los seres de la constelación Centauro disfrutaban su sopa de mondongo. Entonces, ¿todo es cierto?, preguntó Graciela, acercando más el micrófono. ¿Todo qué? Replicó Diógenes. ¿Mis encuentros con extraterrestres? Por supuesto. ¿Por qué mentiría? Pero eso no es nada. Aquí toman café faunos, duendes, fantasmas, y ahora mismo estoy trabajando en una antología sobre altos niveles de brujería con una vieja bruja de Montes de Oca. Clic, clic, clic. Graciela apagó la grabadora. Estaba enojada. Empezó a caminar en círculos tratando de encontrar alguna lógica en las palabras de Diógenes. Un momento, por favor, ¿de qué demonios me está hablando? Sin decir una palabra, Diógenes sacó una laptop de su viejo bolso, la conectó a una pantalla de rayos catódicos, marca japonesa, de 50 pulgadas, empotrada al fondo del lugar, y abrió una carpeta. Presionó la barra espaciadora con firmeza y se sentó, cruzado de brazos y piernas, mientras observaba a Graciela para asegurarse de que estaba también mirando la pantalla. Lo que Graciela vio le heló la sangre, clips de seres extraños levitando. Desde la Facultad de Agronomía, una mujer anciana atravesando una malla metálica, flotando sobre el lastre hasta entrar en la misma sala donde se encontraban ahora. Diógenes, señalando una silla frente a la que estaba sentado, dijo: Ahí mismo se sentó la bruja. La pantalla mostraba cientos de terabytes de videos, fotos y audios. Diógenes, con la misma calma, comentó: Yo solo sé cocinar sopa de mondongo y sopa negra, y lo hago muy bien. Todos esos seres que vio llegaron aquí hambrientos y se fueron satisfechos. Graciela y Diógenes acordaron hacer un documental, pero había otra condición: debían incluir a Carlitos. Diógenes recalcó lo mucho que apreciaba a Carlitos, a pesar de que las cosas no salieron como él lo esperaba. Y por supuesto, insistió en tener un espacio en el documental para sus versos de cocina vernácula, lo que le permitió tener contacto con todas esas criaturas mágicas. Dos años de trabajo exhaustivo pasaron. Clasificación de videos, audios, textos y pruebas de cámara donde Diógenes demostraba hechizos compartidos por brujas y duendes, artefactos sin ningún botón que recomponían frutas podridas y secretos sobre tecnología superavanzada. Cuando el documental estuvo listo, fue presentado en los más prestigiosos festivales del mundo. En Nueva York, Graciela y Diógenes eran invitados de honor para hablar con la organización en el cierre del Festival Cinematográfico de la ciudad, la última presentación del documental, la que culminó con una ovación de más de 3 minutos. El público, fascinado, no podían apartar la vista de la pantalla, donde se mostraba una feroz imagen de Carlitos en pleno salto. Su rabia fue tan descomunal que había perdido uno de sus botines de charol, que en la imagen volaba por el escenario junto con la rosa roja que llevaba en la solapa. La fotografía capturaba el momento exacto en que Carlitos se abalanzaba sobre Diógenes, quien ágilmente saltaba sobre la silla en la que estuvo sentado, tratando de escapar de su brutal embestida. Cuando los aplausos cesaron, el público, aún conmocionado, se puso de pie, mirando a su alrededor, buscando a Graciela y a Diógenes, quienes tan solo momentos atrás disfrutaban en primera fila de la película. La confusión se extendió por la sala. Algunos se llevaban las manos a la cabeza, otros lloraban, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. No solo la película documental, sino también la inexplicable desaparición de Graciela y Diógenes.
justo ante sus propios ojos. Había pasado un año desde la última presentación del documental en Nueva York y no había registro de su entrada a Costa Rica, ni señales de dónde podrían estar. Solo quedaba una cosa. En la antigua biblioteca donde Diógenes había vivido por años, no había nada más que el traje blanco de Carlitos, perfectamente doblado, junto a un rosal que trepaba por todas las paredes.